El espacio no es silencioso, no como lo pintan en las viejas películas. En realidad, es un zumbido constante, una vibración perpetua que se filtra a través de los cascos de las naves y se instala en los huesos. Casio Montoro lo sabía bien. Después de 30 años recorriendo los cementerios de hierro flotante que surcaban la galaxia, podía distinguir las sutiles variaciones en aquel murmullo sin fin. El crujir de un casco debilitado, la promesa velada de una fuga de aire, el susurro mecánico de un sistema en agonía. Todo hablaba, si uno sabía cómo escuchar. Se encontraba a bordo de el oráculo, o su nave, su hogar, su prisión. Frente a él, los restos destrozados de la sombra roja flotaban a la deriva en los límites de el cinturón de polvo, un desierto estelar sembrado de escombros y muerte. El casco de la nave mercante estaba abierto como una bestia sacrificada, sus entrañas regadas en la inmensidad. Casio había visto demasiadas naves en ese estado para sorprenderse. Llevaba horas extrayendo lo poco de valor que quedaba cuando Cosmos, la inteligencia artificial del oráculo, habló con su voz fría y neutral. Tiempo estimado para completar la operación: 5 horas y 17 minutos. Probabilidad de falla estructural: 67.8%. Casio resopló, frotándose los ojos. Estaba cansado, más de lo que quería admitir. Su cuerpo, que alguna vez soportó sin problemas jornadas de trabajo de 24 horas, ahora le recordaba a cada movimiento que ya no era joven. Pero el cansancio no pagaba cuentas, y la realidad de su situación financiera era simple. O terminaba este trabajo, o se quedaba sin combustible antes de llegar a puerto. Dame un análisis del botín, Cosmos. Material reciclable, 14% del total recuperado. Componentes funcionales, 8%. Mercancía de alto valor, 1%. Probabilidad de solvencia tras la venta, 42.7%. Casio masculló una maldición. No era suficiente. Nunca lo era. Se obligó a seguir trabajando, su mente ocupada en extraer cada pieza aprovechable, cada kilo de metal, cada partícula de combustible restante. Hasta que algo cambió. Un pitido agudo resonó en la cabina. Una señal de emergencia. Casio se enderezó de golpe. Origen. Un instante de silencio. Luego, la voz de Cosmos. Señal proveniente del sector Némesis. Se trata de un código de socorro estándar, pero la transmisión presenta irregularidades. Casio sintió una punzada en el estómago. Sector Némesis. No era un lugar en el que quisieras perder combustible. Demasiadas anomalías gravitacionales. Demasiados asteroides errantes. Era un cementerio para los que se equivocaban de ruta. Edad de la señal: 50 años. Más menos 5. El escalofrío le recorrió la espina dorsal. Casio había escuchado historias sobre señales antiguas flotando en la inmensidad. La mayoría no eran nada. Grabaciones de naves perdidas, residuos de ondas atrapados en bucles infinitos. Pero algunas eran otra cosa. Dame un análisis de riesgo. Probabilidad de encontrar salvamento de alto valor, 68%. Probabilidad de fallo catastrófico antes de completar la operación, 57%. Casio exhaló lentamente. Eran malas probabilidades,
pero había visto peores, y la perspectiva de un gran hallazgo, de algo que pudiera sacarlo de su miseria, comenzaba a envenenar su juicio, como lo había hecho tantas veces antes. Cosmos traza un rumbo, confirmando cambio de trayectoria. Sector Némesis en curso. Tiempo estimado de llegada, 2 ciclos. Casio cerró los ojos y se hundió en el asiento. Había tomado la decisión, como siempre, como tantas otras veces, confiando en que esta vez la suerte estuviera de su lado. Pero el espacio no entiende de suerte, solo de depredadores y presas, y Casio Montoro estaba a punto de descubrir en cuál de esas dos categorías encajaba. El espacio se extendía ante Casio Montoro como una boca negra, interminable. La vastedad del sector Némesis no tenía nada de natural. Era un vacío que devoraba la luz y con ella cualquier vestigio de certeza. Desde la cabina del oráculo, observaba el abismo con una sensación pegajosa en el estómago, la misma que precedía a los hallazgos que nunca debían haberse encontrado. La voz de Cosmos, fría y metódica, interrumpió el pesado silencio, detectando fluctuaciones gravitacionales inconsistentes, energía residual no identificada en todo el sector. Casio giró los controles con manos firmes, pero cansadas. El panel de navegación parpadeaba erráticamente, como si se resistiera a procesar la información que recibía. No le gustaba en absoluto. Dame un análisis completo. Análisis en curso. Advertencia. Interferencia de origen desconocido. Afecta a los sensores de corto alcance. Reconfigurando protocolo de lectura. El visor frontal mostró un mapa borroso, distorsionado por señales fantasma y picos de energía que aparecían y desaparecían sin un patrón discernible. Pero allí, en el centro del caos, se alzaba la estrella del alba. El nombre no encajaba con la imagen que ofrecía la pantalla. Un gigante muerto flotando en el abismo, su estructura intacta, pero con una ausencia de deterioro que desafiaba la lógica. 50 años de silencio. Y sin embargo, sus luces seguían encendidas. Casio sintió que la piel se le erizaba. Cosmos, dime que es una falla del sistema. Dime que esa nave no debería estar funcionando. Análisis completado. Sistemas de emergencia activos. La baliza de auxilio ha cambiado su patrón de emisión. No se ajusta a ningún protocolo registrado. Una ligera presión se instaló en el pecho de Casio. Había trabajado con naves fantasma antes. Cápsulas de metal flotando sin rumbo, cuerpos congelados en poses grotescas dentro de cabinas sin aire. Pero nunca una que pareciera viva. Prepara la secuencia de acoplamiento. Quiero un análisis detallado del casco antes de acercarnos. Iniciando escaneo, esperó, con los dedos tamborileando sobre la consola, observando la nave inmóvil, como un depredador paciente aguardando a que su presa diera el primer paso. Algo estaba mal. Lo sabía con la certeza de quien ha visto demasiadas cosas en su vida. Pero también sabía que el miedo nunca había llenado su tanque de combustible. No hay daño estructural significativo, no se detectan signos de vida. No signos de vida. Pero el interior de la nave no estaba muerto. Casio tragó saliva. Ajustó su traje, aseguró los anclajes magnéticos y verificó la presurización antes de iniciar el acoplamiento con la estrella del alba. Cosmos, mantente alerta. Algo me dice que este trabajo va a ser diferente. Un instante de silencio. Luego, la respuesta de la inteligencia artificial. Advertencia. Probabilidades de evento anómalo en ascenso. Casio Montoro soltó un resoplido, encendió las luces de su casco y se preparó
para descender al vientre de la bestia. El aire en el interior de la estrella del alba era denso, pesado, como si cada partícula de polvo contuviera la memoria de una tragedia que se resistía a ser olvidada. Casio avanzó con pasos calculados, su respiración resonando en la soledad mecánica del casco presurizado. La luz de emergencia, temblorosa y anaranjada, proyectaba sombras largas y angulosas que parecían moverse con voluntad propia. Cosmos, estado del sistema de soporte vital. El intercomunicador crepitó antes de responder. Oxígeno en niveles mínimos. Residuos biológicos detectados en la atmósfera. No recomendada la exposición sin protección. Casio cerró la mano sobre el mango de su pistola de plasma. No esperaba encontrar supervivientes, pero la posibilidad de otra cosa, algo que no debía estar allí, era suficiente para mantenerlo alerta. Las puertas de la cubierta principal estaban abiertas, como una boca que había gritado hasta la extenuación. Había signos de lucha, una válvula rota, una grieta en la pared, una oscura sustancia seca incrustada en las bisagras. El registro de la computadora central era su prioridad. Si quería entender qué había sucedido, necesitaba acceder a los registros del jefe de ciencias. La habitación del núcleo informático estaba en penumbra. Casio encendió su linterna. Módulos de memoria quemados, terminales congeladas en líneas de código ilegible. Un acceso seguía funcionando, parpadeando como un ojo a medio cerrar. Cosmos, inicia la descarga de datos. Recuperando registros. Archivos corruptos, intentando reconstrucción. Un sonido interrumpió el proceso. Un murmullo distorsionado. Luego, una voz. Día 12 de la expedición. Hemos hallado algo en el anillo del anómalo. No emite radiación, pero afecta nuestros instrumentos. Keegan cree que es artificial. Casio sintió un nudo formársele en el estómago. La voz era del Dr. Hernán Wallace. La transmisión continuó, pero la grabación estaba fragmentada, saturada de estática y susurros. Día 47. El artefacto nos cambia. No duermen. Sus cuerpos. Dios. No sé qué somos ahora. Un crujido resonó en el pasillo. Casio alzó su arma, conteniendo la respiración. No estaba solo. Los registros terminaban en un último grito, un sonido que no era enteramente humano. Luego, el silencio. Casio desactivó el terminal y retrocedió. Su linterna iluminó las paredes. Cuerpos fusionados, con el metal rostros congelados en expresiones de horror. Extremidades que no pertenecían a la anatomía humana. El aire olía a olvido, a desesperación atrapada en la estructura misma de la nave. No quedaba nada aquí que pudiera salvar, solo una historia que nadie debía volver a escuchar. Casio avanzó por los pasillos de la Estrella del Alba, con la respiración acompasada por el sonido de su propio traje. Cada paso levantaba una nébula de polvo que flotaba en la gravedad debilitada, girando sobre sí misma, como si algo invisible la moviera. Las luces de emergencia titilaban, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse sobre las paredes, corroídas por la soledad y el tiempo. El aire olía a olvido, a un pasado estancado. La nave no estaba vacía, no en el sentido absoluto. Algo se movía en la oscuridad, algo que no debería estar allí. Cosmos, estado del sistema de monitoreo de la nave. Se detectan variaciones térmicas inconsistentes. Probabilidad de presencia biológica, 84%. Casio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. El corredor terminaba en una escotilla semiabierta,
sus bordes mellados por algo que había dejado marcas irregulares. No quería saber qué clase de herramientas habían hecho aquellas incisiones en el metal. Avanzó, la mano apretando el arma que llevaba enganchada a su traje. La primera señal del horror fue un sonido, no un rugido, ni un alarido, un crujido, como huesos doblándose en direcciones incorrectas. Luego, el destello de algo pálido y en movimiento. Casio alzó la linterna de su casco. La luz cayó sobre una figura que en algún momento había sido humana. Su piel era traslúcida, cubierta de una red de venas hinchadas que palpitaban con un ritmo errático. Los huesos parecían haber crecido fuera de lugar, dislocados, empujando la carne en direcciones imposibles. Los ojos, hundidos en cuencas demasiado anchas, parpadearon con un reflejo animal, carentes de humanidad. La criatura dio un paso hacia él. No caminó, se retorció, sus articulaciones doblándose con una lentitud antinatural. Casio sintió que su pulso se disparaba. Disparó primero. Un rayo de plasma iluminó el corredor y golpeó el torso deforme del ser. La carne no quemó, se deformó, fluyendo alrededor de la herida como un líquido grueso. La criatura siguió avanzando. Cosmos, abre la esclusa de emergencia del pasillo 3. Advertencia. Exposición al vacío inminente. No hay otra opción. Un parpadeo en la consola de su traje confirmó la ejecución del comando. Hubo un zumbido, un clic mecánico, y luego el rugido sórdido del aire siendo succionado al espacio. La criatura no tuvo tiempo de reaccionar. Fue arrastrada, sus extremidades deformes, golpeando los bordes de la esclusa mientras el vacío la despedazaba. El silencio regresó. Casio selló la puerta y se apoyó contra la pared, tratando de regular su respiración. Sabía que habría más. Cosmos interrumpió el momento de calma. Señal de origen del artefacto localizada, nivel 3. Contención. Casio cerró los ojos. Aún faltaba lo peor. Casio se detuvo ante la puerta del laboratorio de contención. El aire dentro de su casco se sentía grueso, denso como el lodo de un planeta muerto. La consola a su derecha parpadeaba con insistencia. El sistema en un bucle de emergencia. Cosmos, accede al sistema. Necesito entrar. Un breve silencio antes de que la voz mecánica respondiera. Advertencia. Niveles de energía inestables en la sección 3. Probabilidad de integridad estructural comprometida. Casio ignoró la advertencia. La decisión ya estaba tomada. Golpeó la consola con un puño, obligándola a ceder. Las compuertas se deslizaron con un gemido de metal fatigado. El laboratorio estaba en ruinas. Paneles arrancados, cristales quebrados, papeles suspendidos en la ingravidez como fantasmas de un pasado condenado, y en el centro, suspendida en un cilindro de líquido ambarino, la esfera negra. No era un objeto. Era un abismo contenido. La luz no rebotaba en su superficie. La devoraba. Dentro de su negrura, formas se retorcían, rostros humanos deformados por el sufrimiento. Un eco. Una memoria atrapada en la penumbra de algo que nunca debió existir. Casio se acercó con cautela. En el suelo, un cadáver mutilado le devolvía la mirada con las cuencas vacías. Sus huesos estaban dispuestos con meticulosidad perversa, una geometría incomprensible grabada en la carne. No había sido un accidente. El intercomunicador siseó. Algo se movía. El crujido de huesos distendidos. El sonido húmedo de carne reajustándose. Casio sintió su pulso acelerarse. No tuvo que girarse para saber que la cosa del pasillo había vuelto.
Giró sobre sus talones, levantando el arma. La criatura estaba allí, más grande, más corrupta. Su piel latía con venas hinchadas que pulsaban con un ritmo irregular, como si algo vivo reptara bajo la carne. Sus ojos, si es que los tenía, eran dos abismos dentro de la aberración. Casio retrocedió. El tanque de contención burbujeó tras él. El líquido ambarino. Cosmos, activa el drenaje de emergencia. Un segundo de vacío. Luego, el sonido de válvulas liberando el fluido. La criatura se abalanzó. Casio giró a último momento, esquivándola por un pelo. Su propio impulso la hizo chocar contra el tanque que, sin su contenido, no resistió la embestida. El cristal estalló en 1000 astillas. El líquido envolvió a la criatura. Gritos que no eran humanos llenaron el laboratorio, mientras la cosa se disolvía, su carne reconfigurándose, intentando resistirse al destino que el propio laboratorio le había preparado. Casio no esperó. Se inclinó sobre los restos, extrajo la esfera con manos temblorosas. La oscuridad dentro de ella pareció palpitar, y un dolor inmediato le recorrió los nervios. No había escapatoria. Lo que había estado en esa nave por décadas, ahora lo reclamaba también a él. Casio corría. Cada paso era un eco ahogado en el metal de la estrella del alba, cada aliento un esfuerzo doloroso, mientras su cuerpo empezaba a delatarlo. Algo dentro de él mutaba. Se retorció en sus entrañas con una voluntad propia. Sentía la piel arder bajo el traje, los huesos estirándose en direcciones que no le correspondían. Tenía que llegar a el oráculo. Las luces de emergencia parpadeaban, convirtiendo los pasillos en una sucesión de sombras que parecían alargarse a su paso. La nave era un laberinto en ruinas, un monumento al fracaso de aquellos que la tripularon. A cada paso, sentía el peso de lo que quedaba en ella. No había escapatoria, solo un último intento desesperado. Cosmos, dime que la esclusa sigue abierta. Su propia voz le pareció extraña, áspera, deformada. Un instante de silencio antes de que el sistema respondiera. Exclusa habilitada. Advertencia. Signos vitales en deterioro rápido. Recomendación. Evaluación médica inmediata. No había tiempo. La visión se le distorsionaba. Figuras que no estaban allí parpadeaban en su periferia. Su mano derecha tembló cuando intentó cerrarla en un puño. Los dedos no obedecieron. Un espasmo recorrió su brazo. Una corriente helada serpenteó su columna. Ya era tarde. Se obligó a seguir. Logró llegar a la esclusa. La puerta selló tras de él con un siseo mecánico. Casio cayó sobre las rodillas. La gravedad artificial del oráculo lo ancló al suelo, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Las advertencias de Cosmos resonaban lejanas. La pantalla de su visor mostró un último mensaje. Alteración celular detectada. Integridad genética comprometida. Nunca volvería a casa. Cada pensamiento era más difícil que el anterior. La membrana del casco se empañó con su propia respiración agitada. Sus máscaras de mentiras se caían, una a una. No había redención en la inmensidad. Con manos que ya no reconocía, alcanzó el seguro manual de su casco. Un giro, un clic. Y entonces, la oscuridad.